Buenas tardes, señora ministra. Muchas gracias por su comparecencia, diríamos que rauda, a la petición que cursamos. Yo, en primer lugar, querría expresar nuestra solidaridad y apoyo con los 48 o 49 pasajeros, según las fuentes. A usted le han dicho 49, nosotros tenemos 48, salvo que contemos a la maquinista, y esto no es una tontería. Esto lo que quiere indicar es que no se sabe cuánta gente va en el tren, porque a ese tren no hay máquinas expendedoras y no hay taquillas presenciales, y la gente se sube en cada parada cuando quiere, y como no hay interventor, pues no se regulariza y no se sabe cuántas personas van. También esa derivada tiene un perjuicio en la planificación ferroviaria. Los índices de ocupación de estos trenes son claramente inferiores porque solo se computan aquellos que de verdad sacan entradas. Bueno, pues en cualquier caso, nuestra solidaridad con estos 48 pasajeros y con la maquinista, que sufrieron una situación de pánico en el tren de media distancia Valencia-Zaragoza al ser cercado por el incendio forestal en Begís el día 16 de agosto, y sobre todo con aquellos que sufrieron daños personales graves como consecuencia de la situación de riesgo. Este suceso, para nosotros, nos permite evaluar dos de los problemas sustanciales que afectan a la España vaciada y a los que el Gobierno hace caso omiso constantemente. Por un lado, los incendios y la situación del mundo rural, y por otro, la olvidada infraestructura del ferrocarril convencional y de aquellos ejes que no son radiales. Este verano, las olas de calor, de incendios, han evidenciado este abandono del medio rural en las zonas despobladas. Y ahí es donde tenemos que analizar las causas, que se produjo un episodio concreto como este en Begís, pero que podría haber sido probablemente mucho mayor y haberse producido también en otras situaciones. Aquí tenemos un verano donde ha habido olas de calor e incendios que evidencian este abandono, y, por otro lado, el olvido de una línea férrea vital para el desarrollo de los territorios a los que debería servir. Por ello, proponemos que el Ministerio de Transportes asuma en esta comparecencia tres responsabilidades. Primero, adquirir el compromiso de llevar a cabo una investigación profunda y rigurosa y colaborar en todo lo que la justicia solicite para esclarecer los hechos. Entre otras cuestiones, saber por qué el tren llegó hasta la zona de incendio en la tarde del 16 de agosto, cuando ya en esa zona del puerto de Ragudo y del Alto Palancia el incendio tenía dimensiones muy importantes. Averiguar las causas por las que falló la comunicación entre los organismos implicados, Emergencias de la Generalitat Valenciana, Adif y Renfe. Determinar si existió o no un cambio súbito en el incendio por el viento que impidió la comunicación oportuna. Y, en consecuencia, posteriormente, atribuir responsabilidades. La narración de los hechos está perfectamente documentada, porque los trenes van dotados de un, creo que se llama, registrador jurídico, que es una especie de caja negra similar a la de los aviones, que evidencian todo lo que allí pasó. Pero también debemos analizar esta situación del tren como un episodio que condensa, como decía antes, los problemas que sufren estos territorios despoblados. Por un lado, la crisis territorial de la despoblación, el abandono de las políticas públicas, el olvido de infraestructuras básicas como el ferrocarril convencional y problemas ambientales. En las áreas despobladas, ante las olas de calor que se han producido este verano, incendios con desastres naturales y riesgos humanos. Por ello, creemos que la capacidad destructiva de estos grandes incendios actuales que inciden en este caso sobre el tren exige la aplicación de un análisis científico sobre las causas de los nuevos incendios y los sistemas de prevenirlos y enfrentarlos. A priori, en nuestra opinión, una interacción entre la despoblación y los procesos de deterioro ambiental y los fenómenos meteorológicos extremos sería la combinación, junto con la existencia, obviamente, de pirómanos. Ante la despoblación y la debilidad del sistema de poblamiento que conlleva el abandono de los montes, bosques y campos, con la ausencia de actividades de mantenimiento y explotaciones adecuadas, junto a una explotación del territorio que no atiende a las condiciones naturales. Hay antiguas repoblaciones forestales, hay ausencia de silvicultura, hay desaparición de ganadería extensiva que llena de material seco el monte y el campo, y se han combinado con fenómenos naturales derivados como las sucesivas olas de calor, la sequía continuada y numerosas tormentas secas. Este análisis también debe valorar los hechos para identificar las deficiencias técnicas y las infraestructuras, así como los protocolos de coordinación, y desarrollar los procedimientos necesarios para evitar situaciones similares en el futuro. La acción política debe intervenir en una visión de conjunto, no con parches desconectados, pero sobre todo debe comenzar a tomar medidas desde ya cada departamento en el ámbito de sus responsabilidades. Y una de estas medidas, en el ámbito de la responsabilidad de su ministerio, es convertir el tramo ferroviario afectado, Teruel-Sagunto, en una línea mixta de ferrocarril del siglo XXI al servicio de los ciudadanos, superando el carácter actual, que es una línea deteriorada para mercancías con trazado del siglo XIX y obras de acondicionamiento, y una línea marginal para el uso de pasajeros por la que circula
circulan algunos trenes a una velocidad que casi es la del origen del ferrocarril. Esta línea está recogida como tal en el Plan de Infraestructuras, en el PIB del Estado español, y está recogida en la Red Básica Europea. Es un reto, un compromiso que tiene su Gobierno con nosotros en el acuerdo de investidura, y es una línea en la que se está apostando, pero muy lentamente y solo en la mejora del ferrocarril existente. Hay una reflexión que quería hacer en este último punto. Expulsar a los viajeros del ferrocarril cuesta poco, recuperarlos cuesta mucho. A pesar de la afectación de la vía por este incendio, que no fue muy importante, nosotros estuvimos recorriéndola físicamente en torno a los kilómetros en los que se produjo la detención. Allí observamos que se quemó la canaleta a lo largo de 1,5 metros o 2 kilómetros, que se repuso a las pocas horas, y también se procedió al corte del arbolado que afectaba sobre la vía. Quiere decir que antes había arbolado que recaía sobre la vía y había riesgo real que luego se procedió a cortar. Sin embargo, una vez realizadas estas operaciones, la vía ha permanecido cerrada desde el día 16 de agosto hasta la noche del día 27 de agosto, sin una clara justificación. Los transbordos realizados en autobús han generado múltiples quejas y retrasos, habitualmente de hora y media, sobre todo en la dirección hacia Zaragoza, para aprovechar la llegada del TRD a Teruel desde Zaragoza. Dado que estamos en esta infraestructura ferroviaria que exige urgentemente un intenso trabajo de mejora, merece la pena repasar su estado actual. Es una vía en estado casi de abandono. La vía tiene el mismo trazado con el que fue proyectada a finales del siglo XIX. Es una vía de ancho ibérico y sin electrificar. Tiene radio de curvaturas muy cerrados. Tiene rampas de hasta 24 milésimas superiores, por ejemplo, a las del puerto de Pajares. Las actuaciones que se establecieron en el plan director establecido en 2017 llevan más de 3 años de retraso. Y a pesar de que estas actuaciones se venden como grandes logros de inversión en la línea, la realidad es que todo el trazado entre Zaragoza, Teruel y Sagunto se mantiene, según lo proyectado en el siglo XIX, con velocidades de la primera mitad del siglo XX. Hay un aspecto muy relevante a destacar. Los trenes de media distancia carecen de interventores, como el que sufrió el incendio, lo que complicó la solución rápida y eficiente de la situación y el gravísimo riesgo. Hay muy pocas taquillas ni tampoco hay máquinas expendedoras. Es muy difícil adquirir los billetes y abonos. Y en este punto lo pongo en relación con la obtención de los bonos o las bonificaciones que ha establecido el Gobierno en atención a la derivada de la crisis de la guerra de Ucrania. Es imposible obtener, por ejemplo, bonos en la página web de Renfe. De los 29 paradas que tiene este trayecto, solo hay taquillas expendedoras en 5, y solo hay taquillas presenciales en otras 5, 4 de ellas coinciden, o sea, solo en 5 puntos se puede obtener billete. La existencia de un interventor permitiría la obtención de estos bonos o de estos billetes cuando se sube al tren. Realmente, como no lo hay, no se puede hacer. Por eso decía antes que es muy difícil saber cuántos viajeros lleva cada tren en esta línea. Y esta ausencia de interventor va relacionada, creemos, de una manera muy importante con la consideración que la propia Renfe da a los trenes de media distancia y con la propia imagen corporativa de Renfe. La ausencia de interventor, por ejemplo, se han dado casos grabados de amenazas con violencia, de acoso, de cuadros sincopales. Nadie entendería que en un avión el maquinista tuviese que hacerse cargo de la atención a los pasajeros. En el caso del incendio de Begís, el tren 599, si hubiera tenido presencia del interventor en ruta, con toda seguridad las incidencias habrían sido distintas. La maquinista se habría sentido acompañada y liberada de tareas que tuvo que realizar sin ser su competencia en momentos de gran estrés y pánico. La maquinista habría utilizado menos tiempo en realizar la tarea de cambio de cabina y reiniciar el retroceso del tren. No tendría que haber dedicado tiempo a explicar la situación de los viajeros ni a rearmar manualmente los sistemas de seguridad activados por ellos. La maquinista habría tenido la certeza del número de viajeros que había dentro del tren. Probablemente se habría evitado que los viajeros saltaran del tren a la vía, hacia el balastro, un salto mínimo de 120 centímetros desde el estribo de la puerta hasta el suelo, y hubieran permanecido dentro del tren. Todos los viajeros que permanecieron dentro del tren no sufrieron ningún tipo de estas lesiones. Por ello, decimos que la existencia de un interventor, aunque no sea obligatoria, debe ser uno de los elementos a plantearse por su ministerio. Los trenes de media distancia requieren la misma calidad de servicio que los de larga distancia. Muchas de las cosas que han pasado aquí, en modo alguno, habrían pasado en una línea de AVE, lo cual es indicativo de que su ministerio solo presta atención a las líneas de AVE de gran recorrido, todas ellas radiales con Madrid. No hay atención a las líneas transversales, a las líneas de media distancia. ¿Qué proponemos
¿qué proponemos nosotros para esta línea? Pues, en principio, respecto a lo más inmediato, sería que esa dotación de interventor venga acompañada de una reforma inmediata para dotar de características geométricas al trazado, de forma que la corrección de curvas y las velocidades del servicio puedan tener una característica, digamos, correspondiente a nuestra época. No es suficiente esperar a que se finalice el estudio informativo del corredor para el tramo Sagunto-Teruel, cuyo expediente, por ejemplo, ya estaba caducado y se recuperó precisamente gracias al acuerdo entre el Gobierno y Teruel Existe, pero que, por ejemplo, está a la espera de un supuesto estudio de impacto ambiental que llevamos años esperando su aprobación para el tramo Teruel-Sagunto. Es, por ejemplo, imprescindible e inaplazable poner en funcionamiento un servicio de pasajeros diario con un material rodante adecuado que disponga de tracción eléctrica y diésel como el Talgo 730, con frecuencia diaria y horarios que incentiven la demanda. Hay que ampliar el servicio de pasajeros para llegar también a Alicante y Cartagena y extender el servicio hacia el norte desde Zaragoza a Bilbao para que esta línea pueda tener un trayecto de larga distancia, lo que significaría implantar un servicio de diarios de pasajeros que una el trayecto Cartagena-Valencia, Segundo, Teruel, Bilbao en cada sentido. Por otro lado, como bien sabe, desde Teruel también se espera la llegada del Talgo 730 para poner en funcionamiento otro servicio distinto al anterior, la línea de pasajeros Teruel-Zaragoza-Madrid sin necesidad de transbordo. Es el momento de hacer de la necesidad virtud, de convertir esta amenaza que nos ha evidenciado el incendio de Begís en un reto para implantar estos nuevos servicios para garantizar la planificación urgente del corredor cantábrico-mediterráneo con unos parámetros de calidad y un ritmo de ejecución al que se quiere aplicar, por ejemplo, en los tramos norte. La situación de riesgo del día 16 de agosto, derivada del incendio y su impacto sobre el tren, pone al descubierto las gravísimas deficiencias de la red ferroviaria y de los servicios de transportes de viajeros que sirven a la provincia de Teruel. Los sucesivos planes de las instituciones y diferentes gobiernos han presentado responden siempre a la presión y las demandas ciudadanas. Ninguna de las propuestas ha llegado a aplicarse, ya que en muchos tramos no ha llegado a disponerse ni siquiera de proyectos constructivos. Solamente se están realizando actuaciones para alcanzar unos mínimos que permitan el aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías. Ha habido un ninguneo de los sucesivos responsables ministeriales sobre la necesidad de ofrecer un servicio de transporte de pasajeros que una Teruel con Valencia y Zaragoza. Del mismo modo, hay un olvido de los compromisos del acuerdo de investidura para crear un ferroviario de altas prestaciones en el tramo Zaragoza-Teruel-Valencia dentro del marco del corredor cantábrico. Señor Guitarte, se le ha agotado el tiempo. Le ruego termine ya. Son unos segundos. Pero unos segundos, ¿eh? Sí, por ello, aunque es reiterativo y porque ya lo debería conocer, le vamos a presentar un documento realizado en el 2019 de manera conjunta con la plataforma del ferrocarril, en el que se evidencian las características de esta línea, se repasa la reivindicación histórica y lo que espera la ciudadanía de Teruel de su ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo obviamente solo he hablado del tema del accidente de Begís, pero quiero ratificar aquí que me preocupa el tren de Extremadura, que tanto Extremadura como Teruel, como otros territorios, tienen derecho a tener un tren digno y eficiente. Y que respecto a algunos comentarios que he oído, pues que si no quieren el Talgo 730 híbrido, pues nosotros es una cosa de las que estamos reclamando. A nosotros sí que nos haría un buen papel el Talgo 730 híbrido, que es una de las condiciones que le pedimos al Gobierno, que nos ponga una relación directa Madrid-Zaragoza-Teruel con un Talgo 730 híbrido, sin modificar la infraestructura y que solo requiere la decisión política de hacerlo. Bueno, paso a otras cuestiones adicionales. Comentaba la ministra que el cómputo de pasajeros, obviamente imagino que en este caso se sabrá exactamente cuántos pasajeros había, porque habrán preguntado a los compañeros de viaje, a los propios pasajeros, cuál era el resto del pasaje que había en el convoy. Yo me refiero a que en general este tren hace un trayecto en el que hay 29 paradas, de las cuales solo 6, contando las dos cabeceras, tienen emisión de billetes tanto presencial como mecánica, con lo cual en el resto de paradas la gente sube pensando que hay un interventor al que le podrá comprar el billete. Como ese interventor no existe, y yo he viajado muchas veces en ese tren, pues mucha gente, tanta como paga, hay que viaja y no paga. Con lo cual, los perjudicados son los números y las cifras de usuarios de ese tren, porque realmente parecen ínfimas cuando la realidad no es tan ínfima, ¿no? Y creo que habría que regularlo, y esa sería una de las misiones que podría tener ese interventor, que para nosotros, aunque ahora no se contemple, sería un síntoma de calidad del servicio que podría ofrecer Renfe
la prestación, como ha habido siempre, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Y luego le entregaré, si no tiene inconveniente, este dossier. Le voy a hacer una referencia, porque ha hablado de una inversión en infraestructura de 450 millones, que no es sino la ejecución del plan director de la línea actual, pero quiero que sepa los antecedentes de esa línea, porque parece que estemos invirtiendo y haciendo algo espectacular ahí. Mire, respecto a esta línea, Teruel ha sido sacrificada 2 veces. La primera fue el 8 de enero del 2001, cuando el ministro Álvarez Cascos, en el Pacto de Murcia, la dejó fuera del AVE Madrid-Cuenca-Teruel-Valencia, y se quedó convertido el AVE Madrid-Cuenca-Valencia un AVE directo. Zapatero, en el 2003, en una visita a Teruel, se comprometió que si llegaba a presidente de Gobierno incorporaría a Teruel a ese eje. Llegó a presidente de Gobierno y el 22 de junio de 2004 se paralizó el AVE Madrid-Valencia para incluir a Teruel. Pero, curiosamente, esa misma noche, en una rueda de prensa que dan la ministra Magdalena Álvarez y el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, se dice que Teruel se queda fuera de ese eje y en compensación se hará de manera urgente un AVE Bilbao-Valencia, es decir, el corredor Cantábrico-Mediterráneo. O sea, 2 veces sacrificada a cambio de una promesa que todavía no está, o sea, 20 años después, obviamente no está ni en trances de cumplir, porque ese corredor que se promete es un corredor, tal como está planificado, como me he dicho antes, en la planificación española y en la europea, es un corredor de alta capacidad, de doble vía electrificada, para uso mixto de pasajeros y de mercancías. Y esa es la historia real. Lo que se está ejecutando ahora, que son un poco las compensaciones de las obras de mantenimiento que se deberían haber hecho durante décadas, pues consiste en un plan director que, curiosamente, se decidió hacer en el 2017, el 1 de abril de 2017, coincidiendo con una manifestación de Teruel Existe que reclamaba el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Allí se anunció que se invertirían hasta el 2021 335 millones. Ese plan director se ha extendido ya hasta el 2023, obviamente los 335 a lo mejor ahora están ya en 450, pero no son más que actuaciones sobre la línea existente convencional para adecuarla sobre todo al tráfico de mercancías. Nosotros reclamamos el corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta capacidad, tal como fue prometido, en compensación a una exclusión que va a hacer que Teruel probablemente sea la única capital de provincia que quede fuera de la red de alta velocidad española junto con Soria, y que creemos que es absolutamente injusto. Y luego, ya, por si puedo aportar algo respecto a lo que ha sucedido con esa vía, pues quiero comentarle, tal como le he dicho, que hemos recorrido esa vía a pie muchas veces, y le diré que en el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto hay árboles que dibujan la silueta con el paso del tren, o sea que el tren tiene que cortar los árboles, obviamente no son de gran porte, que en algunos tramos, aunque esté vallado, esos árboles rompen la valla y entran animales tales como jabalíes y corzos, que no hace mucho el tren mató a 7 jabalíes y, curiosamente, vinieron los buitres a comerse los jabalíes, y el siguiente tren mató a los buitres, y lo que ya no vinieron después fueron otros buitres a comerse los buitres, de lo cual dedujimos que los carroñeros no comen carroñeros. Pero quiero decir que hay riesgos reales, porque no hay un mantenimiento eficaz de la línea. También hace poco volcó un camión en un paso elevado sobre la línea. Y eso se puede concretar, si quieren verlo, pues un paso inferior de la línea en el punto kilométrico 2001 con 420 metros, en el término municipal de Barracas, está colmatado y no permite el paso inferior. Y bueno, le diría muchas más cosas, pero bien, muchas gracias por el tiempo. Gracias. Se las trasladaré en papel. Sí.